This is a very powerful passage that Ron is going to be preaching from this morning. We turn to Isaiah chapter 52 and verse 13. You know, the more I read the Bible, the more I can't figure out why I don't read it more. Buenos días. Hoy vamos a leer la palabra en Isaías 52:13. Isaiah 52, Isaías 52, verso 13. Behold, my servant He aquí que mi siervo triunfará, he shall be será engrandecido y exaltado, extolled and be very high. será muy enaltecido. Just as many were De la manera astonished que at you, muchos se asombraron so de his él, visage así was fue marred desfigurada su more than apariencia, any man, más and que la his de cualquier form hombre, more than the y su sons of aspecto men. más que el de los seres So humanos. shall he sprinkle Así many asombrará a nations. muchas naciones. Kings Los shall reyes shut their cerrarán mouths at him. la boca For delante what de had él, not been porque told verán them, lo they que shall nunca see, les había sido and what they contado, had not y heard, comprenderán lo que they shall nunca habían consider. oído. Who has believed our report? ¿Quién ha creído nuestro And to anuncio? whom has the ¿Sobre arm of quién se ha Yahweh manifestado been el brazo del revealed? Señor? For he shall grow up Subió como un before him retoño as a delante tender de él, plant, como una raíz and as a de tierra root out seca. of dry No hay ground. parecer He has en no él ni form hermosura. or Lo vimos, comeliness. pero no tenía And atractivo when como we para que see lo him, there is deseáramos. no beauty that we should desire him. Fue He is despreciado y despised and desechado rejected por by los men, hombres, a man of varón de sorrows dolores and y acquainted with experimentado en el grief. sufrimiento. And we Y como hid, as escondimos, it were, our y como, faces from him. como que escondimos de él el He rostro, was lo despised, and we did menospreciamos not y no lo esteem him. estimamos. Surely he has borne our Ciertamente griefs él llevó and nuestras carried our sorrows. enfermedades Yet we esteemed him y sufrió nuestros stricken, dolores. smitten Nosotros by lo God, tuvimos por and azotado, afflicted. como herido por Dios y But he was afligido. wounded Pero él for fue our herido por nuestras transgressions. transgresiones, He was molido por nuestros bruised for our pecados. El iniquities. castigo de nuestra The paz fue chastisement sobre for él, our y peace por sus was heridas upon fuimos him. nosotros By sanados. his stripes we are healed. Todos nos All we descarriamos like como sheep have ovejas, gone astray. cada cual se apartó por su We have camino. turned everyone to his own way. Pero el Señor And Yahweh cargó has en laid él on el him pecado de the todos iniquity nosotros. of us all. He was oppressed Él and he was fue afflicted, yet he opened oprimido not his y mouth. afligido, He was led as a pero lamb no to the abrió su slaughter. boca. Como un As a cordero sheep fue before its llevado al shearers matadero, y is como una silent, oveja so que he enmudece opened delante not de his sus mouth. esquiladores, tampoco abrió su boca. Well, good morning. Thank you, Ken, Gustavo. Buenos días, gracias Ken, Gustavo, Ángela, Just a músicos. real quick announcement. Un anuncio muy rápido quiero hacer, You particularmente on para live ustedes stream que or use it. están en vía online. Most of our services are live streamed. La mayoría de nuestros servicios están vía online, pero a lo mejor ustedes no saben que tenemos un moderador activo en el chat y está posteando todos los versos que estamos hablando. Si alguna vez ustedes están allí online y se pierden de algún verso, pues ahí lo tienen. También, si ustedes tienen suscripción al canal de YouTube, tenemos ahí moderadores y saben que ustedes están ahí. Les encantaría saludarlos y si tienen algunas preguntas, por favor, pueden dirigirlas, ya sea en inglés o en español, lo pueden hacer. Y esto es para esas personas que no pueden estar con nosotros en persona. Nos gustaría interactuar más con ustedes, así que los animo a tomar ventaja de estos recursos que están a su disposición. Bien, vamos ahora a orar antes de comenzar nuestro estudio. Señor,
Llena mi boca, llena mi mente con tu palabra. Yo no puedo predicar por mí mismo, Señor, si tú no me llenas. Oramos para que tu palabra cumpla su propósito en nuestros corazones en esta mañana y que cumpla su propósito mientras compartimos con otros. Señor, te pedimos que tú permitas que nosotros nos deleitemos en tu palabra, que podamos entenderte, que podamos entender tu palabra y, Señor, oramos para que tú hagas que tu palabra sea viva en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leímos de Isaías 52 y 53, pero vamos a predicar de Mateo. Isaías es la profecía que apunta hacia estos eventos. En Mateo 27 vemos el cumplimiento de esta profecía. En los versículos 37 al 44 es donde nos vamos a centrar en este estudio. El Señor fue rechazado y despreciado, así como se profetizó en Isaías. Mi enfoque va a estar en dos cosas. Primero, la demostración tan maravillosa de Dios a través de las acciones de Jesucristo en la cruz. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y no hay una demostración más grande de amor que lo que vimos en la cruz. Número dos, el segundo enfoque que quiero que veamos en esta mañana es la demostración del odio del mundo, la carne, los demonios, todos trabajando juntos en contra de Dios, que se reveló en las acciones de la gente alrededor de la cruz cuando crucificaron a Cristo. El amor de Dios es igual todavía hoy para nosotros porque Él no ha cambiado. Pero también el odio del mundo hacia las cosas de Dios es el mismo hoy en día, así como era antes. Jesús había experimentado una época de popularidad. Sus palabras eran famosas, escuchadas por mucha gente, pero eso fue antes de que los poderes de la oscuridad organizaran esta oposición. Al tomar control del liderazgo religioso de esa época en contra de Cristo. Y cuando estos líderes empezaron a organizarse y empezaron a mostrar esta oposición cada vez más fuerte en contra de Jesús, empezaron entonces a mover a las multitudes en contra de Jesús, esta multitud que seguía a Cristo. De una forma muy similar, hoy en día, la cristiandad también ha disfrutado de una época de popularidad, especialmente acá en el mundo occidental. Sin embargo, los poderes de la oscuridad también se están organizando y organizando a los líderes del mundo a través de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, que cada vez están más en oposición contra las cosas de Dios, en contra de la verdad de Dios, y lo demuestran cada vez más fuerte. Y así como en los días de Jesús, estas personas que antes lo seguían, ahora estaban oponiéndose, lo vamos a ver hoy en día. Hemos demostrado que lo que la Biblia profetizó lo hace para advertirnos qué es lo que va a ocurrir en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Vemos a Cristo, Él es nuestro ejemplo, Él está modelando en la cruz algo que nadie más puede hacer. Él es nuestro sustituto, Él está pagando por nuestro pecado y el precio de nuestro pecado, pero en esta actitud, en su respuesta al mundo, hay odio
hay odio en contra de él, pero él modela cuál es la actitud, cómo debemos de comportarnos ante el mundo, que también nos odia porque amamos a Cristo y por ninguna otra razón en particular, solo por eso. Así que vamos a ver este pasaje y vamos a empezar en Lucas capítulo 23, verso 34. Ahí nos quedamos la semana pasada en que le pusieron en la cruz estos soldados, le pusieron una corona de espinas y un letrero con sus delitos. Y después de que los soldados lo crucificaron, vamos a ver el verso 34, que nos revela algo del corazón de Cristo que no se comunica en Mateo, porque en Mateo se enfoca en otras cosas. Aquí vamos a ver a Lucas, a ver qué es lo que dice. Está Jesús en la cruz y mira a la multitud burlona. En el verso 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mientras esto sucedía, vimos la semana pasada que había enojo. Tal vez el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor había experimentado esta burla, ridiculización, injusticia. Él tenía emociones, pero él no se dejaba dirigir por sus emociones. Y hasta el mero final, él dijo siempre todo aquello que el Padre le dio para decir. Y esta era la forma que el Señor quería que sus discípulos aprendieran. Vamos a Mateo 5. Vamos a recordarlo. Esto fue hace mucho tiempo que pasamos por ahí. El Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos para este momento en el que Él ya no estaría con ellos. Mateo 5:43. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que han oído de los líderes religiosos, ¿verdad? Verso 44. Pero yo les digo, en contraste a lo que ustedes han oído, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, esta es una instrucción para la iglesia hoy en día. Mientras nosotros entramos a este clima mundial, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a aquellos que nos persiguen, porque vamos a estar rodeados por todo esto. Y tú podrás decir, bueno, ¿yo cómo puedo hacer eso? Yo no soy Cristo. Pero si eres un hijo de Dios, Cristo vive en ti y ese mismo espíritu que estuvo en Jesucristo en aquellos momentos va a estar en ti también. Y Jesucristo demostró este amor tan grande de Dios por la gente en esos momentos tan difíciles. Y Dios quiere que tú también demuestres este amor si tú confías y lo dejas que te guíe. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que algunos hará morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo estaban allí
insultando, diciendo mentiras en contra de él. Pero él eligió quedarse en la cruz, eligió estar allí, pagar por nuestros pecados, para que todos estos que estaban burlándose de Cristo pudieran ser libres de lo que les esperaba. Regresemos, por favor, a Mateo capítulo 27, verso 37. Pusieron sobre él, sobre su cabeza, su acusación escrita, diciendo, este es Jesús, el Rey de los judíos. Lo estaban crucificando porque él estaba diciendo que él era el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos hombres que estaban siendo crucificados con Cristo y que eran ladrones. En el griego, la palabra de ladrones es la palabra que se usa para describir a Barrabás. Así como Barrabás, estos eran más que ladrones. No había evidencia de que los ladrones merecieran un castigo capital por su crimen, por un crimen de robo. Entonces, una alternativa a esta definición, porque a veces hay muchas definiciones que se determinan por el contexto. Entonces, vamos a ver qué castigo podría poner a alguien en la cruz, un castigo capital tan horrible, pues no había récord de que por robar se hiciera esto. Pero hay una definición alternativa, equivalente, es como un celote, un rebelde en contra de la ocupación romana de su tierra. Esa es una de las formas en las que esta misma palabra se ha usado en la Biblia. Entonces, este delito sí estaba calificado como algo grave y merecía la pena de muerte en la cruz. Entonces, no eran ladrones, eran más bien personas revolucionarias que peleaban por la liberación de Israel. Y al poner a Jesucristo en medio de ellos, es como decir que Cristo era el líder de estos criminales que merecían la muerte y que habían cometido una falta mayor. La palabra nos dice que en Filipenses que el Señor murió una muerte y muerte de cruz, porque la muerte de cruz era una muerte horrible. Ahora, aún en la muerte, Él se asocia con los pecadores. En la vida, Él estuvo con estas gentes que nadie quería de la sociedad, las prostitutas, los recolectores de impuestos, toda esa gente. Y se sabía el amor que Cristo tenía por este tipo de personas. Y ahora en la muerte, aquí está en medio de dos pecadores. Era una exposición pública de una persona ejecutada colgando allí de un árbol o en este caso de una cruz, pero esta situación era como una maldición delante de Dios.
El Señor nos compró para librarnos. Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí está Jesús colgando en un madero, en esta cruz, simbolizando que Él tomó esa maldición en nuestro lugar. Él tomó sobre Él toda la maldición del pecado, toda la maldición que nosotros merecíamos de todo el mundo. Él tomó sobre Él aquello que nos separaba de Dios y esa maldición que no permitía que nosotros disfrutáramos de esta vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Esto lo tomó Cristo, fue un intercambio. Nosotros pusimos sobre Él nuestra maldición y en su lugar el Señor nos dio su justicia, su vida eterna. Él pagó el precio para que todos los que creamos en Él seamos salvos de el pecado. De hecho, mientras Él estaba muriendo, Él nos estaba salvando de estos pecados que nosotros sí merecíamos. Pero no es algo automático, hermanos. Tenemos que poner nuestra fe en Él, tenemos que recibir lo que Él está haciendo. Pero vamos a ver, ¿lo hacemos? Algunos lo hemos hecho, pero la mayoría no. Verso 39. Los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. ¿Se acuerdan? En la Pascua, la ciudad de Jerusalén estaba llena de turistas y de gente que había venido solo para las fiestas de la Pascua. Habían gentes que estaban viendo el templo, ¿se acuerdan? Y la gente ahora lo ve ahí a Jesucristo, mueve su cabeza en contra de Él, se burlan de Él. Las acusaciones falsas que los líderes religiosos habían traído en contra de Él, ahora se están esparciendo por toda la gente y la gente está creyendo estas mentiras. Es increíble cómo la gente se niega a creer la verdad, pero cuando empiezan a escuchar estas mentiras, esta propaganda, pues lo creen. Y estas palabras, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Esto es como la tentación de Satanás en el desierto, ¿se acuerdan? Si eres hijo de Dios, esto o aquello. Mateo 4, del 3 al 6, nos habla de esto. 3 años antes, cuando Cristo empezó su ministerio, dice que el tentador se acercó y le dijo, el verso 3 dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Él estaba ayunando 40 días y quería aliviar el dolor, quería aliviar tal vez esta hambre que sentía.
What's he being tempted now at the cross? If you are the Son of God, come down from Ahora, si eres hijo de Dios, ven y convierte estas piedras en pan. De la misma manera, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Tú estás en control, tú no deberías de estar sufriendo aquí. Entonces, verso 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, imagínense toda la gente, ¿cuál es la tentación? Mira, pruébales a toda esta gente que está aquí. Dales un espectáculo. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Sus ángeles mandará cerca de ti. Y es lo mismo aquí. Satanás está poniendo en la boca de estas gentes en la cruz lo mismo. A través de todo el mundo escuchas estas noticias, todo viene de la misma fuente. Satanás está manos a la obra, haciendo las cosas para que la gente se rebele en contra de Cristo. Y aquí estaba dirigiendo esta multitud para que la gente animara a Jesús a actuar independientemente de lo que era la voluntad del Padre y acabar con el sufrimiento que estaba padeciendo. Primero en el desierto, ahora en la cruz. Le están diciendo aquí, lo están retando. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Ese era el plan de Dios desde el principio. Pero Satanás, yo no lo entiendo. Porque imagínense Jesús siendo crucificado y Satanás ahí deleitándose, viendo cómo lo hacían sufrir y cómo lo crucificaban. Tal vez ahí se dio cuenta que había cometido un error. El Señor Jesús estaba allí en ese lugar llevando a cabo exactamente lo que la profecía había dicho. Él había entrado exactamente como se había profetizado, allí montando en ese burrito. Entró a Jerusalén como el rey, entró al templo como la oveja pascual para ser examinada ante los líderes, a ver si encontraban alguna falta delante de los sacerdotes. Él fue el Cordero Perfecto, se presentó sin culpa, sin mancha, para poder ser aquel Cordero que quitara el pecado del mundo. El Cordero ahora estaba siendo muerto para que todos aquellos que recibieran este sacrificio pudieran ser arrebatados de la muerte, del poder del enemigo. De esto se trataba la Pascua. De esto se trataba precisamente. Pero los líderes que debieron haber interpretado esto correctamente no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Por eso cuando esta gente se burlaba de Cristo, se estaban burlando del significado de la Pascua, porque el pecador debe morir, porque la paga del pecado es muerte, a menos que haya un cordero que lleve el pecado. Jesucristo estaba allí en la cruz tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y de esta separación eterna de Dios. Pero Él tenía que quedarse allí hasta morir, porque si no nosotros no podríamos ser rescatados de otra manera. Vamos otra vez a Mateo 27, verso 41.
Entonces, no solo la multitud se está burlando, la gente que va caminando por ahí se burlan de Cristo, pero dice el verso 41 que de igual manera, aun los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían, ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Este es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Otra burla para hacerlo bajar de la cruz. Y miren quién se está burlando. Aún hoy en día, nosotros no podemos creer que un líder religioso sea el que los está llevando por mal camino, sea malvado, especialmente si este es cristiano, entre comillas. Estos son los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, que tenían una de las posiciones más respetables en la sociedad judía, porque se suponía que tenían una relación muy cercana con Dios. Es más, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y aquí están burlándose de Cristo. Estos que tenían el lugar más privilegiado en el liderazgo espiritual están burlándose del Hijo de Dios. Nadie sabía la palabra de Dios como estos la sabían. Y sin embargo, no reconocieron la profecía que se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Los ancianos, los pastores de Israel, su rol representaba el liderazgo a la gente, liderazgo en los caminos del Señor. Se suponía que esto deberían de estar haciendo. ¿Tenemos líderes religiosos haciendo cosas así hoy? ¿Cómo sabemos en quién podemos confiar y en quién podemos seguir? Bueno, lo que dicen y lo que hacen deben de estar de acuerdo a la palabra de Dios, porque este es nuestro criterio para evaluar a quién podemos seguir y a quién no, a quién debemos de evitar. Recuerdan que 3 años antes, Nicodemo, que era uno de estos dirigentes de Israel, él era diferente, sus ojos fueron abiertos. Él vio algo y vino en la noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Nicodemo nos muestra aquí que los líderes religiosos sabían que que Cristo había venido de Dios. Sin embargo, estos líderes religiosos, a pesar de que sabían, se burlaban de Jesús, se burlaban de sus milagros y blasfemaban en contra de aquel que sabían que era el Mesías. Ellos se burlaban de sus milagros. Decían, Él salvó a otros. ¿A qué se referían? Se referían a todos aquellos milagros que vieron, aquellos que fueron sanos de enfermedades. Por ejemplo, esos que recibieron la vista, aquellos de los cuales salieron demonios que estaban poseídos. Todas esas cosas. Allí están reconociendo lo que Jesucristo hizo antes. Y dice, Él salvó a tantos y ahora no puede salvarse Él mismo. En el pasado, gente que me ha
sacado del camino o tratado de sacar del camino son profesores o doctores en teología. Gente que yo pensaba que podía confiar en ellos y sin embargo, a pesar de que sabían la palabra, siempre estaban preguntándose, ¿de veras dijo Dios así? ¿De veras podemos confiar en esta parte de la Biblia? Porque tal vez esta parte de la Biblia, esto y aquello. Y ahora digo, tenemos que pedirle al Señor discernimiento, tenemos que ser sabios para saber a quién seguir, porque el enemigo está detrás de todas estas cosas, detrás de estas enfermedades, de estas posesiones demoníacas. Y muchos vieron estas cosas, pero no dieron su vida a Cristo, porque a pesar de que lo vieron, no confiaron en Él. El conocimiento no es todo. Eso no causó que los enemigos se arrepintieran. La maldad no tiene sentido. Y nuestro mundo hoy en día está lleno de maldad. Pervierte el diseño de Dios y hace cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, en el mundo de la política hoy en día, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? No tiene sentido. La maldad llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Llama a la mentira de la evolución como si fuera verdad. Y llama a la verdad de la creación como si fuera una mentira. Habla del aborto de bebés como si fuera una opción sabia. Y dice que quedarse en casa, cuidar de sus hijos, es una tontería. También les dice a los niños que pueden escoger si pueden ser niños o niñas y a las niñas si pueden ser hombres. Imagínense qué locura, que no tiene sentido. La Biblia dice que Dios es bueno, que todo lo que Él creó es bueno. Él salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo, decían los burlones. Lo que no sabían es que el Señor no lo hizo porque no tuviera el poder de hacerlo, sino porque amó tanto al mundo que dio su vida para salvarnos y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor estaba obedeciendo a su Padre. Por eso se quedó en la cruz, no porque no pudiera salvarse, no porque no tuviera el poder. Él, por aquel gozo de la salvación de nosotros, soportó la cruz y la culpa y el desprecio y la vergüenza. Gracias a Dios que Él resistió la tentación de bajarse y vengarse. En lugar de eso, Él demostró su amor para nosotros, que éramos enemigos de Él. La palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Yo no puedo comprender este gran amor de Jesús allí en la cruz, muriendo por nosotros. En Efesios capítulo 3 hay una oración que Pablo hizo.
Él fue enemigo de Dios gran parte de su vida, enemigo de Cristo, pero él fue salvo cuando confió en Jesucristo resucitado. Efesios capítulo 3, verso 18. Encontramos esta oración. Ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Que Dios nos ayude a entender y a ver y a comprender la altura, la longitud, la profundidad de su amor por nosotros. Mateo 27, verso 43. La burla continúa. Ha confiado en Dios que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo, yo soy hijo de Dios. Parafraseando lo que estos burlones estaban diciendo es como, sí, cómo no, alguien que pueda destruir y construir el templo y que dice ser el hijo de Dios, pues es lo suficiente fuerte como para bajarse de la cruz y salvarse a sí mismo. Ándale, queremos ver. Porque si lo haces, entonces vamos a creer que no es capaz Dios de venir y rescatar a su hijo. Esto es lo que esta gente estaba diciendo. Lo que no sabían es que lo que Cristo estaba haciendo estaba en perfecta armonía con el plan de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo está resistiendo la tentación de bajarse de ese lugar y de acabar con todos estos burlones, porque Él estaba obedeciendo al Padre y Él era muy amado por su Padre. Y estos burlones mejor deberían de callarse la boca e irse, porque lo único que estaban haciendo era ponerle más fuego a su propia hoguera. Verso 44. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. En este momento, a estas alturas del partido, se ve que Cristo ya está acabado y todo el mundo se siente con confianza de abuchear a Jesucristo y participar en las burlas. Hoy en día, el mundo no se atreve a burlarse de Alá, de Mohammed o de la Virgen María, del Dalai Lama, de Buda o de otra figura religiosa. Pero de Jesús, mucha gente se burla, usa su nombre para maldecir. ¿Y por qué será eso? Pues porque los espíritus demoníacos no son los únicos aquí que están burlándose. La gente y todas estas personas están aquí, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo también está obrando. Ya vimos en nuestro último estudio a Simón de Cirene que cargó la cruz de Jesús, y este hecho lo hizo poner su fe en Cristo, y no solo a él, sino a su familia. También estos criminales que estaban blasfemando acerca de Jesús, pero están también siendo testigos de lo que está sucediendo. El Espíritu Santo
abre los ojos sanity flooded into y entonces and humility salud mental llega a uno de estos ladrones a un lado de Jesús. doesn't give us this little tidbit. Mateo no nos habla mucho de esto, pero vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 23 nos habla de este hecho. Verse 39. Verso 39. Then one of the criminals who were Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. the other answering rebuked Verso 40, respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no ha hecho ningún mal. gathered around Jesus on that day as he hung on the Toda la cross, gente que está alrededor de Jesús, stood up. hay mucha gente, sin embargo, este hombre es el único que habla en defensa de Cristo. No tenía nada que perder, de hecho, porque ya estaba también ahí en la cruz. Was he got to lose eternity is at stake. Pero ¿saben qué? La eternidad era lo que él podía perder. His own sin Y este hombre abre su boca was y flooding confiesa su propio pecado. Y en ese momento, Jesus was innocent. él reconoce que Jesucristo era inocente y que él era el pecador I need him. y que él lo necesitaba. And verse 42, then he said to Jesus, Verso Lord, 42. look how he addresses him, Lord, Y le dice, remember Señor, me. fíjense cómo le habla, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Say, remember my Este good deeds hombre no dice, ay, acuérdate de mis buenas obras. into paradise. He knew that he was a convicted Él criminal. sabía que era un criminal convicto que merecía la muerte. Él sabía que él se había burlado de Cristo junto con todos los demás. Él no dijo, Señor, acuérdate de mí que te defendí en estos momentos. No, él sabía que no había nada digno de recibir un favor de Dios. Él solamente pidió misericordia que no merecía. Él sabía que merecía el castigo, pero le pidió que lo recordara, que tuviera misericordia. Todos nosotros necesitamos esta misericordia, misericordia que no merecemos. Y fíjense cómo Jesús le responde positivamente e inmediatamente a este clamor por misericordia. Este hombre puso su fe en Jesucristo y Jesucristo extendió su misericordia a él. Verso 43. De cierto te digo, es decir, te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú vas a estar conmigo, cerca conmigo, no en el infierno, sino en el paraíso. Y le dio a este ladrón en sus últimos momentos vida eterna. Imagínense, los líderes religiosos burlones, le estás pidiendo a Jesús que te salve. ¿Cómo eres tonto? No se puede salvar ni él mismo. Pero Jesús no se salvó a sí mismo de la cruz, pero estaba allí salvando almas. A este y a todos los que clamen por misericordia. Muchas almas han sido salvas por Jesucristo, por poner su fe en Jesucristo. Y eso que el enemigo
quería que fuera algo terrible, el Señor lo usó para salvar a tantos. La cruz fue el lugar donde el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Es el lugar donde terminaron todos los sacrificios por pecado, por los pecados. Ya no hay más sacrificios que hacer. Allí están consumados. Todos los pecados fueron clavados ahí en la cruz. Esta cruz compró la reconciliación entre Dios y la humanidad. Ya no estamos separados de Dios, ya no somos ajenos a Dios. Ahora somos sus hijos y amigos de Dios. ¿Por qué? Pues solamente clamando a Dios y diciendo, Señor, soy pecador, perdóname, sálvame, ten misericordia de mí. Reconoce que has pecado, que eres culpable, que no tienes ningún mérito delante de Dios, que no mereces nada y que no tienes nada que ofrecer. Clama por misericordia, pídele que te salve y Él lo hará instantáneamente, en este momento, si tú quieres. Romanos capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cualquiera, quien quiera. Tú puedes sentarte aquí y decir, no, pues es que si es esto, no, si es que aquello. No, cualquiera que clame al Señor puede ser salvo. Padre, gracias. ¿Cómo podemos agradecerte lo suficiente por tu misericordia, por tu amor para nosotros? Éramos pecadores y ahora nos has hecho salvos. Nos has dado tu justicia por nuestro pecado. Señor, gracias. Señor, te pido que podamos tener fe en el corazón. Yo sé que hay dudas, pero oramos, Señor, que tú remuevas todas esas cosas de nuestro corazón. Nos capacites. Capacítanos, Señor. Capacítanos, abre nuestros ojos. Y Señor, te pedimos por la salvación. Pedimos, Señor, que llene nuestros corazones con el mismo amor para ir a este mundo, para que podamos tener nuestros ojos fijos en ti y no en el enemigo que anda en este mundo. Señor, que podamos ir a arrebatar estas almas que están muriendo. Con tu palabra, Señor, podamos llevar tu palabra a esa gente que está muriendo sin ti, Señor. Que podamos extender tu gracia a este mundo y que no estemos distraídos por otras cosas, porque este es nuestro mandato, ir a todo el mundo y hacer discípulos a todos en este mundo. Guíanos con tu Espíritu Santo y protégenos de las distracciones. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.